El nahual, de acuerdo a las culturas mesoamericanas, es aquella persona o ser que tiene poderes sobrenaturales, capaces de conferirle forma animal a placer. Estas criaturas datan de tiempos ancestrales. Podemos encontrar descripciones de los nahuales en documentos precolombinos como el Códice Borgia del siglo XVI. Amigos, gracias por estar en una semana más de Relatos de Terror, una semana más de Gritos en la Noche. En esta ocasión tenemos dos historias que nos hicieron llegar ustedes, nuestros suscriptores, acerca de encuentros con nahuales o posibles nahuales. Creo que la decisión final queda en ustedes. Así que vamos a dar paso a las historias. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. En una ocasión, mis padres salieron a visitar a la madrina de mi mamá. Tenía tiempo que no la veían y parecía una buena ocasión, dado su cumpleaños número 80. Nosotros vivimos en la ciudad de Querétaro y la madrina de mi madre vive en un pequeño poblado del mismo estado, llamado La Llave. A mi papá siempre le ha gustado manejar por carretera en la tarde y noche, y aquel día partieron cerca de las 8. El viaje les tomaría cerca de 1 hora, así que en realidad sería bastante rápido. El domingo, cuando planeaban regresar, tanto a mi hermano como a mí nos sorprendió que llegaran a casa cerca de las 4 de la tarde. Para los estándares de mi papá, aquello era demasiado temprano, pero no dijeron mucho al respecto. Sin embargo, pasadas unas horas, cuando cenábamos, mi mamá nos contó por fin lo que había ocurrido en el camino, rumbo hacia La Llave. Aquel viernes, mi padre empezó a conducir y no hubo ningún problema. Al salir del tramo de la carretera México-Querétaro, dando vuelta hacia La Llave, avanzaron varios metros hasta tener de frente el lago del Divino Redentor. Iban a velocidad moderada cuando las luces del carro alumbraron a lo lejos un bulto en el camino. Mi padre empezó a avanzar con precaución, pensando que sería un animal muerto. Pero aquello era demasiado grande para ser un perro, y no hay ningún otro tipo de fauna grande en el área que pudiera haber sido golpeada por un auto. Al acercarse lento, alumbrando con las luces del auto, aquella cosa empezó a moverse, y una vez que estuvieron apenas a un par de metros, mi padre dudaba si bajarse o no para ver qué cosa era y en todo caso moverla. Pero antes de tomar una decisión sobre su actuar, aquel bulto empezó a erguirse hasta quedar de pie ante ellos. Aquella criatura era una especie de perro que se erguió sobre sus 2 patas traseras, que más que las patas de un perro, parecían pezuñas. Mi mamá comenzó a gritar mientras mi padre intentaba arrancar de nuevo, y aquella cosa entonces volteó a verlos. Mi padre arrancó dejando a ese ser detrás. Ya solo faltaban unos pocos metros para llegar a La Llave, y mi papá aceleró en el viejo camino, no sin darse cuenta antes, al voltear por el retrovisor, que aquel animal extraño venía corriendo detrás del automóvil. Manejando de forma intrépida, mi papá llegó a casa de la madrina de mi madre y estacionaron el auto sin bajarse de él, y empezaron a buscar por los espejos a aquella cosa que podía estarlos acechando. Al no ver nada, comenzaron a tocar el claxon, y cuando por fin salió uno de los nietos de la madrina, mi padre y mi madre se bajaron del automóvil y entraron a la casa, siempre cuidando sus espaldas.
Pasaron el fin de semana sin contratiempos, y el domingo se levantaron y desayunaron con toda la familia. Una vez que habían terminado sus alimentos, uno de los hijos de la señora les dijo aquella cosa que los hizo volver a casa muy pronto. Saben, no es que quiera apurarlos, pero deberían irse pronto a su casa. No nos vayan a tomar como locos, pero anda un nahual rondando la hacienda del pueblo. Quién sabe qué quiere, pero ya ha perseguido a varios niños y señoras de por aquí. Mejor regrésense temprano. Y tras esas palabras, mi mamá y papá se apresuraron a hacer maletas y después de largas despedidas, partieron de vuelta con nosotros a media tarde. Nunca supieron qué fue aquello que vieron en la carretera, pero aunque no les gusta creer en nahuales y seres de ese tipo, lo único que pueden asegurar es que aquello no era ningún animal conocido hasta el día de hoy. ¿Ustedes qué creen que vieron? Yo era un adolescente cuando me ofrecí como voluntario para ser cuidador de los campamentos de niños de secundaria de la misma institución educativa donde yo estudiaba la preparatoria. Aquel noviembre era mi tercer campamento en Huasca, Hidalgo, y la verdad disfrutaba mucho el ambiente de esos eventos. Los niños, siendo una escuela solo de varones, eran muy aguerridos y el recorrido nocturno que hacíamos por el cerro se volvía una aventura sin lugar a dudas. Como ustedes saben, Huasca es una región de muchas leyendas. Los duendes y brujas son cosa de todos los días para los narradores de historias de la región. Y además, en la propia casa donde nos quedábamos, existían ciertas leyendas de embrujos y fantasmas que hacían que las noches en aquel lugar fueran emocionantes para los niños y también para nosotros. Era sábado. Ya entradas las primeras horas de la madrugada, regresábamos con el grupo de niños del recorrido nocturno en el bosque. Los mandamos a cambiarse y a dormir, mientras mis compañeros de prepa y yo platicábamos y convivíamos en las mesas del área del comedor. Pasaron cerca de 30 minutos antes de que todo se quedara en silencio. Mi amigo Manuel y yo dimos un recorrido para asegurarnos que todos estuvieran callados y dormidos. Pero al volver con nuestros compañeros, notamos algo fuera de lugar. El área no estaba iluminada, pero con la poca luz que había, vimos correr a través del jardín una pequeña figura humana que salió por la reja que daba hacia el bosque y que extrañamente permanecía abierta. Sin haber entrado aún con nuestros compañeros, Manuel y yo refunfuñamos y maldecimos el que alguien hubiera olvidado cerrar esa reja, y salimos corriendo en esa dirección tras esa figura que claramente pensamos que era un niño. Al menos yo creí que alguno de los jovencitos había quedado muy emocionado por el recorrido y había decidido volver al bosque. Y quizá no estaba solo. Quizá solo pudimos ver al último de ellos, y había más niños allá afuera. Llegamos a la reja y la atravesamos. A pesar de haber estado en ese mismo bosque apenas unos minutos antes, ahora se sentía diferente. No sé exactamente cómo describirlo, pero la energía en el lugar había cambiado, y tanto Manuel como yo ahora estábamos con los pelos de punta en esa situación. Amigos, ya vámonos. Van a cerrar las puertas. Niños, todos los andan buscando. Ya llamaron a sus papás. Gritábamos Manuel y yo mientras recorríamos despacio el bosque bajo la llovizna helada, batidos en lodo y hojas secas que estaban dificultando nuestro andar. Íbamos muy preocupados porque en ese clima aquellos niños en verdad terminarían perdidos
y enfermos. Además, no había manera de avisarle a nuestros compañeros que habíamos dejado atrás en la casa, pues en esta época no existían los teléfonos celulares, así que realmente nadie sabía que estábamos allá afuera en el bosque a esa hora. Unos metros adelante, empezamos a escuchar un ruido extraño. Parecía un cuchicheo, y después de poner atención un momento, nos dimos cuenta que eran susurros. Claramente alguien estaba hablando con voz muy baja, pero entre el gran vacío del bosque no podíamos determinar de dónde venía el sonido. Y seguimos avanzando, esperando toparnos eventualmente con aquellos niños que... Manuel, mira. Detuve a mi amigo. Y es que apenas unos metros adelante, parados entre los árboles, podíamos ver la figura de 2 niños. No nos quedaba muy claro quiénes eran, ya que la leve neblina dificultaba distinguir los detalles de sus rostros. Pero nos acercamos más para ir por ellos y devolverlos al campamento. ¡Hey! ¡Vámonos de regreso! ¡Vámonos! Les gritó mi amigo apenas unos metros antes de llegar a donde se encontraban. Y entonces notamos algo muy raro en aquellos niños, ya que se veían muy pálidos, casi de color azul. Manuel y yo nos detuvimos de golpe y una especie de resoplido, como de un animal grande, nos enchinó la piel. No sabíamos qué era, pero algo estaba ahí con nosotros. De repente y en un parpadeo, aquellos niños ya no estaban, se habían esfumado como si nada. Manuel y yo, entonces, nerviosos, sin decirnos nada, solo con una mirada, empezamos a correr de vuelta a casa. En ese trayecto yo iba muy preocupado por no caerme o tropezarme con las ramas en el piso, pero también iba al pendiente de no dejar atrás a mi amigo. Finalmente llegamos a la casa del campamento y entramos corriendo a través del patio hasta una terraza donde mis demás amigos ya nos esperaban preocupados, preguntándose a dónde habíamos ido y por qué veníamos de afuera. Unos niños salieron, les dije nervioso en cuanto pude, pero ellos no dejaban de repetir que ya habían checado a los niños y todos estaban ahí. Mientras tratábamos de explicarles, el ambiente se fue llenando poco a poco de un olor nauseabundo, y un extraño ruido nos hizo a todos voltear de nuevo hacia la reja, que había quedado abierta. De entre los árboles que alcanzábamos a ver, vimos salir a un animal. La única forma en que yo podría describirlo es como un lobo. Un lobo, pero de proporciones muy extrañas. Era muy grande, con patas muy gruesas, pero su cuerpo era muy delgado y huesudo, y tenía una especie de melena en la zona del cráneo. Todas estas características hacían de aquel animal una visión muy extraña. Además, los ruidos que hacía no parecían de un perro, sino de un toro. Aquel canino se detuvo justo enfrente de la reja y entonces lo vimos recargar su cabeza en el piso, como empezando a olfatear, pero dirigiendo su vista directo a nosotros. Entonces aquel animal empezó a avanzar como acechando a su presa. Todos corrimos atropellándonos unos a otros para entrar de nuevo al área del comedor y resguardarnos. Un disparo entonces se escuchó en el vacío de la noche. Miguel, el cuidador de la casa, llegó corriendo con nosotros y nos pidió quedarnos adentro, mientras él, con varios disparos, hizo correr a esa bestia de regreso al bosque. Y después, Miguel corrió tras de él en esa dirección, solo para cerrar la reja
con candado y cadena. Hace tiempo que no bajaba el nahual del monte. Ustedes han de parecerle muy sabrosos, dijo Miguel en tono de broma, y aunque nadie dijo nada, todos estábamos en estado de shock y nos quedamos en silencio por un largo rato sin poder irnos a dormir. Lo bueno de todo esto es que creo que los niños ni siquiera se enteraron de nada de lo ocurrido. ¿Y nosotros? Bueno, para cada quien fue distinto. Sobra decir que al menos para mí, esa fue la última vez que ayudé en uno de esos campamentos. Y nunca, bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar, he querido regresar al bosque.